La cuerda ya estaba alrededor de su cuello cuando la multitud comenzó a corear por sangre. Ayana estaba de pie en esa plataforma improvisada con las manos atadas a la espalda observando docenas de rostros retorcidos por el odio que la miraban. Querían ver morir a una mujer apache. No les importaba si era inocente. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la polvorienta plaza del pueblo donde alguien había construido apresuradamente una horca con madera vieja y cuerda. Los ojos oscuros de Ayana recorrieron a la multitud de abajo. Hombres, mujeres, incluso niños que deberían haber estado en la escuela, todos reunidos para presenciar lo que llamaban justicia, pero aquí no había justicia, solo miedo e ignorancia disfrazados de rectitud. El sheriff Brennan estaba de pie junto a la plataforma con la mano descansando nerviosamente en el cinturón de su pistola. No dejaba de mirar entre Ayana y la multitud. El sudor le golpeaba la frente a pesar del aire fresco de la mañana. El hombre estaba débil, podía verlo en sus dedos temblorosos y la forma en que evitaba su mirada. Sabía que esto estaba mal, pero le faltaba el coraje para detenerlo. «¡Cuélgala ya!». Alguien gritó desde atrás de la multitud. Otros se unieron a sus voces, creando un coro de sed de sangre que resonó en los edificios de madera que rodeaban la plaza. Ayana cerró los ojos y pensó en las palabras de su abuela. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el dominio del mismo. Una mujer cerca del frente, con el rostro contraído por el odio, cogió una piedra y la lanzó hacia la plataforma. Golpeó el hombro de Ayana, provocándole un dolor agudo en el brazo. La multitud vitoreó como si acabara de presenciar algo heroico en lugar de cobarde. Siguieron más piedras y Ayana se obligó a mantenerse erguida, negándose a darles la satisfacción de verla desmoronarse. «La sangre de mi marido está en sus manos». La mujer gritó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tú y tu gente salvaje lo mataron a sangre fría». Ayana quería decirle la verdad. Que había estado a 80 kilómetros de distancia cuando ocurrió el ataque, atendiendo a su prima enferma en las colinas, pero no la escucharon. Ya habían decidido que era culpable en el momento en que vieron sus rasgos apaches. Para ellos, cada apache era igual a otro. Todos eran responsables de cada crimen cometido por cualquier miembro de su pueblo. El sheriff Brennan se aclaró la garganta y desdobló un trozo de papel con manos temblorosas. Ayana, de la tribu apache, comenzó. Su voz apenas se oía por encima del murmullo de la multitud. Estás acusada de asesinato, robo y conspiración contra la gente de este territorio. Los cargos eran mentiras, todos y cada uno de ellos. Pero mientras Ayana miraba el mar de rostros hostiles, se dio cuenta de que la verdad había muerto mucho antes de que la arrastraran a esta plataforma. Esta gente necesitaba a alguien a quien culpar por su miedo, sus pérdidas, su incapacidad para comprender un mundo donde diferentes pueblos intentaban compartir la misma tierra. Un hombre dio un paso al frente entre la multitud. Su rostro estaba marcado por lo que parecía una herida de cuchillo. Esa bruja apache probablemente también maldijo nuestros pozos, espetó. Desde que empezaron a asaltar nuestros asentamientos, nada ha sido justo en este pueblo, pero Ayana no había asaltado nada. Había estado tratando de encontrar trabajo para ganar suficiente dinero para comprar medicinas para su primo que había enfermado con fiebre. Cometió el error de venir a este pueblo sola pensando que estas personas podrían mostrar piedad a una mujer que viajaba sin guerreros. En cambio, vieron la oportunidad, alguien a quien castigar por crímenes que no pudieron resolver. La soga se sentía pesada contra su cuello mientras el sheriff Brennan se posicionaba cerca de la palanca que abriría la trampilla debajo de sus pies. Sus manos temblaban tanto ahora que se preguntó si sería capaz de tirar de ella cuando llegara el momento. Una parte de ella casi sintió pena por él. Casi, pero luego escuchó el sonido de cascos acercándose rápidamente desde las afueras del pueblo y algo en el ritmo hizo que varias personas en la multitud giraran la cabeza hacia el sonido. El jinete emergió de la nube de polvo como algo salido de un sueño febril. Su caballo era enorme,
negro como la medianoche, y el hombre sentado alto en la silla se comportaba con el tipo de autoridad que hacía que la conversación se detuviera a mitad de la oración. Caleb Thornfield había llegado, e incluso desde la distancia, Ayanna pudo ver la forma en que la multitud, la energía cambió. ¿Qué significa esto? La voz de Caleb cortó el aire matutino al desmontar. Sus botas tocaron el suelo con determinación. Era alto, de hombros anchos y manos curtidas que denotaban años de trabajo con ganado y tierra. Pero fueron sus ojos los que llamaron la atención de Ayanna. Su dureza sugería que había visto suficiente injusticia para reconocerla al instante. El sheriff Brennan dio un paso al frente. El alivio inundó su rostro como el de un hombre al que le acaban de lanzar un salvavidas. Señor Thornfield. Señor, solo estamos haciendo justicia por la familia Ricks. Esta mujer apache es responsable de la muerte de Tom Ricks. La mirada de Caleb se movió lentamente del sheriff a Ayanna y luego de vuelta a la multitud. Su expresión permaneció indescifrable, pero algo en su postura sugería que estaba calculando, midiendo, decidiendo. ¿Y qué pruebas tienen contra ella? La pregunta flotaba en el aire como el humo del cañón de una pistola. Varias personas entre la multitud se removieron incómodas, mirándose entre sí, como esperando que alguien más diera una respuesta sensata. El hombre de la cicatriz. Quien había hablado antes dio un paso adelante, inflando el pecho. Prueba, gruñó. Es apache, ¿verdad? Esa es toda la evidencia que necesitamos. Su gente mató a Tom Endris y robó sus caballos. Probablemente esté aquí explorando para la próxima incursión. Caleb dirigió toda su atención al hombre y Ayanna observó cómo el rostro marcado palidecía bajo esa mirada fija. Así que tu evidencia es su linaje. Marsal Creek. Eso es lo que ahora se hace pasar por justicia en este pueblo. Marsal Creek apretó los puños a los costados. Defendiendo salvajes, Thornfield. Quizás todo ese tiempo solo en tu rancho te ha vuelto blando con los de su clase. El insulto dio en el blanco, pero no de la forma en que Creek pretendía. En lugar de ceder, Caleb se acercó y de repente el espacio entre ellos se sintió cargado de peligro. Cuidado, Creek. He enterrado a hombres mejores que tú por decir menos. Ayanna sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas mientras observaba cómo se desarrollaba la confrontación. Este extraño, Caleb Thornfield, estaba arriesgando su reputación, quizás su vida para cuestionar lo que esta turba llamaba justicia. ¿Pero por qué? Nunca lo había visto. Antes no tenía derecho a su protección ni lealtad. El sheriff Brennan levantó las manos intentando calmar la tensión. Ahora, caballeros, mantengamos la civilidad, señor Thornfield. Entiendo sus preocupaciones, pero la gente de este pueblo ha hablado. Quieren justicia por lo que le pasó a la familia Hendricks. La risa de Caleb fue fría y afilada como una cuchilla. ¿A esto le llaman justicia? Colgar a una mujer solo por miedo y prejuicio. La multitud empezó a murmurar. Algunas voces se alzaron furiosas. Una mujer cerca del fondo gritó, «Es una de las que mataron a nuestra gente». Otros se unieron a sus voces, fundiéndose en un coro de acusaciones y odio, pero Caleb no había terminado. Miró a Ayanna y, por primera vez desde que le pusieron la soga al cuello, vio algo que casi había olvidado, compasión en los ojos de un hombre blanco. «Alguien se ha molestado en preguntarle dónde estaba cuando mataron a Ricks», exclamó Caleb, y su voz se oyó por encima del ruido de la multitud. «¿O simplemente vamos a asesinar a una mujer porque es más fácil que encontrar a los verdaderos asesinos?» Fue entonces cuando Marsal Creek hizo su primera declaración seria. Por error, tomó su arma. La mano de Caleb se movió más rápido que un rayo. Su colt arrancó el cuero antes de que los dedos de Creek tocaran su empuñadura. El clic metálico del percutor al ser retirado resonó en la plaza repentinamente silenciosa, como una sentencia de muerte a punto de ser ejecutada. «No lo haría», dijo Caleb en voz baja. Su voz transmitía la calma que ponía muy nerviosos a los hombres inteligentes. La mano de Creek se congeló a medio camino hacia su arma.
El sudor ahora era visible en su frente cicatrizada. A menos que seas más rápido que yo, Marsal, y apuesto a que no. La multitud se había quedado en silencio sepulcral. El tipo de silencio que se instala en un lugar cuando la violencia flota en el aire como humo. Ayanna observaba desde la plataforma. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que este extraño estaba dispuesto a matar para defenderla. ¿Pero por qué? ¿Qué podría significar para un hombre al que nunca había conocido? La voz del sheriff Brennan se quebró al intentar recuperar el control. Ahora, esperen los dos, no hay necesidad de disparar aquí, somos gente civilizada. Civilizado, Caleb mantuvo su arma apuntando a Creek mientras sus ojos recorrían la multitud. La gente civilizada no lincha a las mujeres sin pruebas. No se reúnen como buitres para ver morir a alguien por el crimen de haber nacido diferente. Una mujer mayor con un vestido negro se abrió paso entre la multitud. Su rostro se contorsionó por el dolor y la rabia. La gente de esa mujer asesinó a mi hijo. Le arrancaron el cuero cabelludo y lo dejaron para los buitres. No te atrevas a darnos sermones sobre civilización cuando estamos enterrando a nuestros hijos. La garganta de Ayanna se tensó. Conocía el dolor en la voz de esa mujer. Lo había sentido ella misma cuando los soldados mataron a su hermano hace 3 inviernos, pero el dolor no justifica el asesinato y el dolor no convierte las mentiras en verdad. Señora Patterson. Caleb dijo que su voz era más suave ahora, pero su arma seguía firme. Creek, lamento tu pérdida de verdad, pero matar a una mujer inocente no traerá de vuelta a tu hijo. El inocente Creek escupió. Su mano seguía flotando cerca de su arma. Admite que es irregular. Eso la hace culpable de todos los crímenes que su gente jamás cometió. Los ojos de Caleb se endurecieron de nuevo por esa lógica. Creek, todos los hombres blancos aquí son culpables de todas las atrocidades jamás cometidas por soldados blancos. ¿Deberíamos colgarlos a todos también? La comparación golpeó a la multitud como varias personas parecían incómodas, cambiando su peso y evitando el contacto visual, pero su sed de sangre no se había calmado del todo. Un joven con ojos furiosos dio un paso al frente. Mi pata dice que el único apache bueno es un apache muerto, declaró. Su voz temblaba de nerviosismo. Tal vez sea hora de que este pueblo tenga un líder que lo comprenda. Caleb se giró lentamente para encarar al joven y Ayanna vio un destello peligroso en su expresión. Tu pata también te enseña a asesinar mujeres, muchacho. ¿O inventaste ese tipo de coraje tú solo? El insulto impactó. El rostro del joven se sonrojó y su mano se movió hacia el cuchillo en su cinturón. Pero antes de que pudiera desenvainarlo, otra voz cortó la tensión. Tal vez deberíamos escuchar lo que tiene que decir. Todos se giraron para ver quién había hablado. Era el doctor Morrison, el médico del pueblo. Un hombre respetado cuya opinión tenía peso. Se abrió paso entre la multitud lentamente, con su maletín médico en la mano, su barba gris pulcramente recortada a pesar de la hora temprana. Antes de hacer algo que no podamos deshacer, el doctor Morrison continuó. Tal vez deberíamos al menos escuchar su versión de la historia. El labio de Creek se curvó con disgusto. ¿Desde cuándo negociamos con salvajes, Doc? Pero algo había cambiado en el ánimo de la multitud y Ayanna podía sentirlo como un cambio en el clima. Las palabras del doctor Morrison crearon una grieta en la seguridad de la multitud y Caleb aprovechó el momento. El doctor tiene razón. Si vamos a quitar una vida, más vale que estemos completamente seguros de quitar la correcta. El sheriff Brennan miró entre la multitud y la plataforma, claramente dividido entre su deber y su deseo de evitar un derramamiento de sangre. Supongo que podríamos oír lo que tiene que decir, pero eso no significa que deba acabar con ella desde allí. Caleb interrumpió, enfundando su arma, pero manteniendo la postura preparada. Nadie debería tener que defenderse con una soga al cuello. Creek rió amargamente. Te estás ablandando. Thornfield. Lo siguiente que sabes es que estarás invitando a los apaches a la cena del domingo. Algo oscuro cruzó el rostro de Caleb ante esas palabras.
Una sombra que sugería un viejo dolor. Ayanna lo captó incluso desde la plataforma y se preguntó qué fantasmas arrastraba a este hombre. Pero se recompuso rápidamente, dirigiéndose al sheriff con serena autoridad. Brennan, o la acabas tú o lo haré yo. Si tengo que subir yo mismo. Craig podría encontrarse explicándole a Dios por qué pensó que dibujarme era una buena idea. Las manos del sheriff temblaban al subir los escalones de la plataforma. Ayanna sintió que la cuerda se aflojaba alrededor de su cuello, y por primera vez en horas, pudo respirar sin sentir los dedos fríos de la muerte contra su garganta. Cuando Brennan cortó las ataduras de sus muñecas, la circulación regresó a sus manos como fuego. Caleb la llamó. «Dinos dónde estabas cuando mataron a Tom Breeze». Ayanna se frotó las muñecas y miró el mar de rostros hostiles. La mayoría aún quería su sangre, pero algunos parecían genuinamente curiosos por escuchar lo que tenía que decir. El doctor Morrison asintió alentadoramente mientras Craig fruncía el ceño como si estuviera viendo cómo arruinan su entretenimiento. Estaba a 80 kilómetros al norte, dijo con voz firme a pesar de todo lo que la habían hecho pasar. En la región montañosa, cuidando a mi prima, que había enfermado con fiebre. No podía retener la comida. Ni siquiera podía mantenerse en pie sin ayuda. Una historia conveniente. Craig se burló. ¿Hay algún testigo que lo respalde? Oh, esperen, olvidé a los apaches. No suelo llevar registros escritos, pero el doctor Morrison dio un paso al frente. Su expresión era pensativa. ¿Qué tipo de fiebre? ¿Cuáles eran los síntomas? Ayanna lo miró sorprendida por el genuino interés en su voz. Ardía en calor durante 3 días y 3 noches. No podía retener el agua. Su piel se volvió amarilla como las hojas de otoño. El doctor alzó las cejas. La trató con té de corteza de sauce y compresas frías. Sí, respondió Ayanna. Y raíz de echanatia molida mezclada con miel cuando la encontramos. El doctor Morrison asintió lentamente. Esos son los tratamientos adecuados para lo que parece fiebre amarilla. La mayoría de la gente de por aquí desconocería esa combinación. Se giró para dirigirse a la multitud. Ella conoce la medicina de verdad, no la superstición. Pero Craig no estaba convencida, así que conoce algunos remedios caseros. Eso no prueba que no estuviera asaltando asentamientos. Caleb se acercó a la plataforma. ¿Cómo se llama tu prima? ¿Dónde exactamente la estabas cuidando? Se llama Pájaro Cantor. Estábamos acampando cerca de la roca del Nido del Águila, junto al arroyo que corre claro incluso en años de sequía. La voz de Ayanna tenía un tono de verdad. Cada detalle, específico e inmediato. Un murmullo incómodo recorrió la multitud intercambió miradas y Ayanna sintió que su certeza comenzaba a flaquear, pero también sabía que la duda también podía ser peligrosa. Quienes se habían preparado para un linchamiento no querían que frustraran su sed de sangre. Fue entonces cuando una nueva voz se alzó desde el fondo de la multitud. Está diciendo la verdad sobre la roca del Nido del Águila. Todos se giraron para ver a un buscador de oro abriéndose paso entre la multitud. Su ropa estaba polvorienta por el sendero. Se llama Jonas Fletcher. La semana pasada estuve trabajando en reclamos por allí. Vi a una mujer apache atendiendo a una niña enferma junto a ese mismo arroyo. Pensé que no era asunto mío mientras no me molestaran. La cara del arroyo se puso roja de frustración. Un testigo no prueba nada. Tal vez planeaban redadas entre las tareas de enfermería, pero Caleb ya había oído suficiente. Miró a Ayanna con algo que podría haber sido respeto. Señorita, ¿cuál es su nombre completo? Ayanna Tres Halcones, respondió ella, mirándolo directamente a los ojos. Señorita Tres Halcones, dijo Caleb formalmente. Creo que es inocente de estos cargos. La multitud estalló en ira. Gritos, pero bajo su furia, Ayanna oyó algo más. El sonido de la duda arrastrándose como agua por una presa agrietada. La ira de la multitud llegó a su punto álgido cuando Craig alzó la voz por encima del caos.
¿Y qué si ella no estaba allí ese mismo día? Su gente seguía matando a Tom Endris. La sangre apache corre por sus venas y eso la hace culpable de cada redada, cada asesinato, cada cabellera que los de su especie hicieron. Sus palabras resonaron en muchos de la multitud. Las cabezas asintieron, los puños apretados y el hambre de violencia comenzó a rebrotar como un buscador de fuego. Ayanna sintió que el impulso volvía a la horca y el miedo le subía por la espalda a pesar de la protección de Caleb. Pero Caleb subió a la plataforma junto a ella. Su presencia exigía atención. «Déjame decirte algo sobre la culpa por linaje», dijo. Su voz se oyó por toda la plaza. «Mi abuelo luchó en la guerra contra México, eso me hace responsable de cada mexicano que murió en ese conflicto». «Eso es diferente», replicó Craig. «Somos gente civilizada, no arrancamos la cabellera a niños ni quemamos granjas, ¿verdad?» La pregunta de Caleb golpeó como un rayo. «Rayo, ¿qué hay de los niños apaches asesinados en Sand Creek? ¿Qué hay de las aldeas quemadas por nuestra caballería? Si vamos a juzgar a la gente por su linaje, entonces todos los hombres aquí comparten la culpa por esas atrocidades». La comparación hizo que varias personas en la multitud se movieran incómodas. La señora Patterson, la madre afligida que había hablado antes, parecía preocupada por las palabras de Caleb, pero Craig sintió que su apoyo flaqueaba y jugó su carta más fuerte. «La estás defendiendo con mucha fuerza para alguien que la acaba de conocer», dijo Craig con una sonrisa pícara. «Hace que uno se pregunte si tal vez tienes otras razones para querer mantener viva a esta mujer apache». La insinuación flotaba en el aire como veneno. Ayanna sintió que el humor de la multitud se volvía feo al aferrarse a la insinuación de Craig. Comenzaron los susurros con sugerencias crudas sobre los motivos de Caleb para proteger a una mujer apache. El rostro de Caleb se quedó helado. «Cuidado, Craig, estás caminando en terreno peligroso». La confianza de Craig aumentó al sentir que la multitud se unía de nuevo tras él. Tal vez el gran Caleb Thornfield tenga gusto por mujeres salvajes, tal vez por eso está tan ansioso por Craig. Nunca terminó la oración. Caleb se movió con una velocidad mortal, saltando de la plataforma y cruzando la distancia entre ellos en 3 zancadas rápidas. Su puño conectó con la mandíbula de Craig con un sonido como madera partida, enviando al hombre al suelo. La multitud estalló en caos. Algunos vitorearon la pelea. Otros intentaron disolverla y otros pidieron que colgaran a Ayanna mientras los hombres estaban distraídos en la confusión. El Sheriff Brennan sacó su arma, pero parecía inseguro a quien apuntarle. Craig se puso de pie, la sangre manaba de su labio partido, y esta vez logró limpiar su arma. «Ahora lo has hecho, Thornfield, es hora de que alguien te enseñe que el amor salvaje hace que maten a un hombre». Caleb lo enfrentó desarmado pero sin miedo. Los dos hombres se rodearon como lobos y Ayanna se dio cuenta con creciente horror de que la sangre estaba a punto de derramarse sobre ella. «Si fueras Caleb, ¿qué harías? ¿Sacarías tu arma y te arriesgarías a matar a un hombre delante de todo el pueblo, o intentarías convencer a Craig y te arriesgarías a que te dispararan? Dile en los comentarios. Necesito saber qué lado eliges, porque lo que Caleb decida a continuación determinará si Ayanna vivirá para ver otra puesta de sol». Pero antes de que ninguno de los dos pudiera hacer su movimiento, una nueva voz interrumpió el caos. Joven, clara y absolutamente aterrorizada. «Alto, por favor, alto». Un niño de unos 12 años entró corriendo a la plaza. Las lágrimas le corrían por la cara, agarrando algo en sus pequeñas manos que lo cambiaría todo. El niño se tambaleó hacia el centro del enfrentamiento, con el pecho agitado por la corriente. El arroyo y Caleb se congelaron. Su mortal enfrentamiento, interrumpido por esta llegada inesperada, el niño miró a su alrededor con desesperación, su joven rostro cubierto de lágrimas y suciedad. «Por favor», jadeó, sosteniendo lo que parecía un trozo de tela rasgado. «No pueden hacerle daño, me salvó la vida». El sheriff Brennan bajó el arma. La confusión reemplazó la tensión en su voz. «Billy, Rhys, ¿qué haces aquí, hijo? Deberías estar en casa con tu madre». A Ayanna casi se le para el corazón. Era el hijo de Tom Hendrick, el hijo del hombre del que la acusaban de matar.
Si alguien en esta multitud tenía motivos para quererla muerta, era este niño. Sin embargo, aquí está. Estaba defendiendo a su arroyo. Se limpió la sangre del labio. Entrecerró los ojos mientras miraba al chico. ¿Qué es esa tontería de que te salvó la vida? La gente de esta mujer mató a tu papá. Billy negó con la cabeza con fuerza, apretando la tela con más fuerza. No, se equivocan. No fue su gente la que mató a papá. Vi quién lo hizo realmente. Un silencio atónito invadió a la multitud. Incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. Todos se esforzaban por escuchar lo que diría el chico a continuación. El doctor Morrison se adelantó con suavidad. Su voz era amable pero urgente. Billy, hijo, dinos qué viste. Tómate tu tiempo. La voz del chico tembló al comenzar su relato. P y yo estábamos revisando el pasto del norte cuando oímos disparos. P me dijo que me escondiera en las rocas mientras él iba a ver qué pasaba. Fue entonces cuando llegaron los hombres malos. ¿Qué hombres malos?, le preguntó Caleb. Su enfrentamiento con Craig se olvidó por el momento. Hombres blancos, dijo Billy. Sus palabras impactaron a la multitud como golpes físicos. 3 de ellos vestidos de vaqueros, pero con pañuelos cubriéndose la cara. Llevaban caballos Pous cargados con provisiones que habían robado de nuestro rancho. El rostro de Craig palideció, pero lo intentó. Para mantener su agresión, los chicos confundidos, asustados, tal vez vio apaches, pero su mente le juega una mala pasada. Sé lo que vi. Billy interrumpió con sorprendente fuerza. Uno de ellos tenía una cicatriz en la mano con forma de media luna, otro caminaba cojeando por una vieja herida. Estos no eran indios, señor Craig, estos eran hombres blancos robándonos y haciendo que pareciera que fueron incursiones apaches. Las implicaciones de las palabras de Billy recorrieron la multitud como un reguero de pólvora. Si estaba diciendo la verdad, entonces no solo Ayanna era inocente, sino que los verdaderos asesinos seguían sueltos. Peor aún, estaban incriminando deliberadamente a los apaches por sus crímenes. La señora Patterson adelantó su rostro, una mezcla de esperanza y angustia. Billy, ¿estás seguro? ¿Estás absolutamente seguro de que no fueron indios quienes mataron a tu padre? Sí, señora, dijo Billy. Luego levantó la tela rasgada. Este trozo venía de una de sus camisas. Cuando se defendió, es algodón azul con costuras blancas. Nunca vi a ningún apache usar ropa como esta. El doctor Morrison examinó la tela asintiendo lentamente. Esto es definitivamente de la camisa de un hombre blanco, algodón de buena calidad cosido a máquina. No es algo que encontrarías en un campamento apache. Pero Craig no estaba dispuesto a renunciar a su narrativa, incluso si eso es cierto. No prueba su inocencia. Podría ser suya. Gente trabajando con forajidos blancos sucede todo el tiempo. Salvajes se alían con criminales para asaltar a gente honesta. Caleb se acercó a Craig. Su paciencia finalmente se agotó. Estás llegando a Craig. Enfréntate a la verdad. Estabas a punto de linchar a una mujer inocente. Craig escupió. Sigue siendo apache. Sigue siendo una de las que ha estado asaltando nuestro territorio. Incluso si no mató a Rix, es culpable de algo. Fue entonces cuando Billy hizo algo que sorprendió a todos. El niño de 12 años caminó directamente a la plataforma donde estaba Ayanna y la miró con ojos que contenían más sabiduría de la que un niño debería poseer. Señorita, dijo en voz baja. Lamento lo que esta gente intentó hacerle. Mi padre siempre me enseñó que a un hombre se le juzga por sus acciones, no por su sangre. Se habría avergonzado de verte tratada de esta manera. Ayanna sintió que las lágrimas le picaban en los ojos por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia. Este chico, que tenía todas las razones para odiarla, estaba mostrando más humanidad que toda la multitud junta. Pero la voz de Craig se abrió paso. El momento como un cuchillo. Esto no cambia nada. Incluso si no mató a Rix, ella sigue siendo apache, sigue siendo peligrosa, todavía necesita ser colgada. Ahí es cuando Jonas Fletcher, el prospector, habló con información que haría añicos las suposiciones de todos sobre las recientes incursiones. Jonas Fletcher dio un paso al frente, su rostro curtido sombrío. Con propósito, hablando de esas incursiones, tengo algo que decir que podría interesar a la gente. Metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña
Bolsa de cuero encontró esto cerca de mi reclamo la semana pasada. El mismo día que vi a la señorita Trehawks cuidando a su prima enferma abrió la bolsa y vertió varios artículos en su palma: un reloj de plata, un anillo de bodas y un botón de latón distintivo. La multitud se acercó para ver y la señora Patterson se quedó sin aliento cuando reconoció el reloj. Ese es el reloj de Tom, el que su padre le dio antes de morir. Jonas asintió solemnemente. Lo encontró en un campamento a unas 2 millas de donde la señorita Trehawks estaba cuidando a su prima. Pero aquí está la parte interesante: este campamento pertenecía a hombres blancos. Lo pude decir por las huellas de botas, la forma en que organizaban su equipo, incluso el tipo de pozos de café que dejaron atrás. La cara de Craig había pasado de pálido a ceniciento, pero no había terminado de luchar. ¿Y qué? ¿Acaso unos blancos encontraron el reloj después de que los apaches lo soltaran? Tal vez, dijo Jonas, y metió la mano en el otro bolsillo. Pero también encontré esto. Levantó un papel arrugado y sucio, pero aún legible. Parece una lista de granjas que atacaremos a continuación. Escrito en inglés con la letra de un hombre blanco. El sheriff Brennan tomó el papel con dedos temblorosos y lo leyó en voz alta. Rancho Johnson, viernes, Granja Miller, sábado, casa de Hendrick, domingo. Su voz se quebró cuando levantó la vista. Tom fue asesinado el domingo. Las implicaciones golpearon a la multitud como un deslizamiento de tierra. No solo se habían equivocado sobre Ayanna, sino que había un grupo organizado de forajidos blancos que asaltaban sistemáticamente las granjas y dejaban que los apaches asumieran la culpa. El silencio se prolongó largo e incómodo mientras la gente comenzaba a darse cuenta de lo que casi habían hecho. El doctor Morrison se aclaró la garganta. Señorita Trehawks, creo que hablo por muchos aquí cuando digo que le debemos una disculpa profunda, pero Craig no estaba listo para admitir la derrota. Su rostro se retorció de rabia desesperada cuando vio que su narrativa se desmoronaba. Todo esto son mentiras, evidencia plantada. Todos ustedes están siendo engañados por el engaño de los apaches. Craig, Caleb, dijo que su voz llevaba la autoridad final. Enfréntate a la verdad, te equivocaste. Fue entonces cuando Craig cometió su último error fatal. Con un gruñido de rabia, levantó su arma hacia Ayanna. Decidido a terminar lo que la turba había empezado, aunque tuviera que hacerlo solo si nadie más tenía las agallas para matar a este salvaje. Lo haré. El culto de Caleb limpió el cuero a la velocidad del rayo. El disparo resonó por la plaza como si el arma de Sander Craig saliera volando de su mano al destrozarle la muñeca, haciéndole gritar de rodillas en el suelo. El próximo que amenace a la señorita Tres Halcones recibirá algo peor que una muñeca rota, anunció Caleb. Con el arma humeante aún en la mano, la multitud retrocedió, comprendiendo finalmente que su sed de sangre tenía consecuencias. Billy Hendrick se acercó a Ayanna. Su joven voz resonó por la plaza, ahora silenciosa. Señorita, siento lo que le hicieron. Mi pata se habría avergonzado de todo el pueblo hoy. Ayanna bajó la mirada hacia el niño, luego a Caleb, luego a los rostros de las personas que minutos antes habían estado gritando por su muerte. Algunos parecían avergonzados ahora, otros confundidos, pero el odio finalmente había desaparecido de sus ojos. El sheriff Brennan enfundó su arma y se acercó a la plataforma. Señorita Trehawks, en nombre de este pueblo, le pido disculpas, es libre de irse. Pero cuando Ayanna bajó de la plataforma, se dio cuenta de que su terrible experiencia había revelado algo más oscuro que el simple prejuicio. Había criminales organizados que usaban el odio racial como tapadera para sus crímenes y hasta que los atraparan, tanto los apaches como los colonos blancos seguirían sufriendo. Caleb pareció leer sus pensamientos. Esos forajidos todavía están ahí fuera, siguen matando gente y dejando que tu gente cargue con la culpa. Ayanna lo miró directamente a los ojos. Entonces tenemos que detenerlos. 3 horas después, Caleb y Ayanna cabalgaron uno al lado de él, otro hacia las colinas del norte siguiendo el rastro que Jonas Fletcher había descrito. El sheriff Brennan los había designado a ambos después de que el doctor Morrison convenciera al consejo municipal de que detener a los verdaderos asesinos era más importante que curar el orgullo herido.
Billy Hendricks había insistido en venir también a pesar de su temprana edad. Esos hombres me mataron la pata, dijo con una determinación que le recordó a Ayanna a guerreros del doble de su edad. Tengo derecho a que se haga justicia. El sendero atravesaba un terreno rocoso que Ayanna conocía bien. Su gente se había escondido en estas colinas durante generaciones, y podía leer las señales que los forajidos habían dejado como palabras en una página. Ramas rotas, piedras revueltas, el tenue aroma de sus caballos arrastrado por el viento. 3 hombres, dijo en voz baja, estudiando huellas de cascos en un trozo de tierra blanda. En dirección al cañón del Águila. Allí hay agua. Buena hierba para los caballos. Caleb revisó su rifle y se ajustó el sombrero para protegerse del sol de la tarde. Creo que saben que venimos. Todavía no, pero pronto lo sabrán. Ayanna señaló una fina columna de humo que se elevaba desde el cañón. Estaban cocinando su almuerzo, sintiéndose seguros porque creen que todos culpan a los apaches de sus crímenes. Mientras se acercaban al borde del cañón, Ayanna levantó la mano para pedir silencio. Podía ver el campamento de los forajidos. 3 hombres holgazaneando alrededor de una pequeña fogata. Sus bienes robados estaban apilados cerca. Uno tenía una distintiva cicatriz en forma de medialuna en la mano, exactamente como Billy lo había descrito. Son ellos, susurró Billy con su joven voz, tensa por el reconocimiento y el dolor. Caleb estudió el campamento con la mirada de un estratega en 2 direcciones. Bajamos a ese cañón, los llevamos por ambos lados, no tienen a dónde correr, pero Ayanna tuvo una idea diferente. Déjame bajar sola primero, pensarán que solo soy una apache perdida cuando me acerque lo suficiente. Demasiado peligroso, dijo Caleb inmediatamente. Si te reconocen no lo harán. La voz de Ayanna transmitía una tranquila confianza a hombres como ellos. Todos los apaches parecen iguales, además creen que ya estoy muerta ahorcada en la plaza de tu pueblo. 20 minutos después Ayanna bajó lentamente con su caballo por el sendero del cañón, haciendo el papel de un viajero cansado buscando agua. Los forajidos levantaron la vista cuando se acercó, sus manos moviéndose instintivamente hacia sus armas. Vaya, vaya, gritó el hombre de la cicatriz, ¿qué tenemos aquí, pequeña apache perdida? Ayanna mantuvo su expresión neutral, hablando en un inglés mal hablado. Agua para el caballo, por favor. Los hombres se relajaron al ver solo lo que esperaban. Una inofensiva mujer apache que no representaba ninguna amenaza. No notaron a Caleb y Billy asentándose en el borde del cañón. Claro, cariño, dijo el hombre de la cicatriz con una sonrisa cruel, pero primero tal vez puedas contarnos sobre los campamentos de tu gente. Siempre nos interesan las actividades apaches. Fue entonces cuando Ayanna dejó de actuar. Su voz se volvió fría como el viento invernal. Lo único que te diré es que el asesinato de Tom Reese termina hoy. Los forajidos fueron por sus armas, pero Ayanna ya se estaba moviendo. Su cuchillo brilló a la luz del sol y golpeó la mano del hombre de la cicatriz antes de que pudiera quitarse el cuero. El rifle de Caleb crujió desde arriba y el segundo forajido giró y cayó. El tercer hombre intentó correr, pero encontró a Billy bloqueándole el paso. El rifle del padre del niño apuntaba firmemente a su pecho. En cuestión de minutos, todo terminó. Los verdaderos asesinos estaban atados y listos para ser transportados de regreso a la ciudad junto con la evidencia de sus crímenes. Bienes robados de una docena de granjas. Todos atribuidos a incursiones apaches. Mientras se preparaban para irse, Billy se acercó a Ayanna con algo en sus manos. Era suyo. El reloj de mi padre, el que Jonas encontró en el campamento de los forajidos. Señorita 3 halcones, dijo el chico. Mi pata siempre decía que a una persona se la debe juzgar por su carácter, no por su sangre. Me honraría que guardara esto para recordar que hay gente que sabe distinguir entre la justicia y la venganza. Ayanna aceptó el reloj con lágrimas en los ojos. En todos sus años, ninguna persona blanca le había ofrecido un gesto de respeto y confianza. 3 días después, los forajidos fueron juzgados y sentenciados.
La ciudad de Cedar Falls emitió una disculpa formal a la gente de Apache y al sheriff Brennan estableció nuevas políticas que requirieron evidencia antes de las acusaciones de los que habían hecho que las criadas a los que los pares de los familiares habían matado incorrectamente a los que mataron. A los que matan a los extremos. En cuanto a Ayanna, eligió quedarse en el territorio trabajando como traductor y enlace entre los colonos Apache y los blancos. Su coraje en esa plataforma de horca había salvado más que solo su propia vida. Había abierto los ojos y cambió los corazones. Billie Iris creció para convertirse en una abogada que se especializó en defender los derechos nativos de la gente que siempre había usado su reloj, y cuando alguien le preguntó sobre el que les contó la historia de los derechos de los justicia, que él siempre le preguntaba la historia de los justicia, que le contó la historia de los derechos. Colorblind y Caleb y Ayanna seguían siendo amigos cercanos, su vínculo forjado en el fuego de ese terrible día cuando un pueblo casi perdió su alma por odiar y temer, que demostraron ese coraje y la verdad. Podría triunfar sobre el prejuicio de un corazón a la vez. Si está disfrutando de la historia, suscribirse al canal ahora, haga clic en el video en la pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta con un giro tan poderoso que cambiará la forma en que la justicia hace clic para siempre en el video ahora.